Ahora vamos a continuar acercándonos a la forma del sillón, intentando reproducir aproximadamente la parte circular del reposabrazo. Para ello vamos a trabajar en esta zona. Y si observamos, la circunferencia es tangente a la parte interna, pero sobresale de la parte externa. Aunque en la foto no se aprecie muy bien, la parte circular que sobresale del lateral del sillón llega hasta la parte de atrás del sillón. Por lo que haremos seleccionar caras y seleccionar aquellas caras que voy a extruir para ganar ese volumen. Tenemos que darnos cuenta de que cuando tenemos seleccionado el conmutador que nos permite seleccionar caras traseras, la cara seleccionada, en el caso de que bajo el cursor aparezcan varias caras, la seleccionada va a ser aquella cuyo centro esté más cerca del cursor. De tal manera que si yo quisiera seleccionar esta cara de aquí, tendría que aproximar el cursor a su centro y quedaría seleccionada. Por contra, si la que yo quisiera seleccionar fuera la de ahí atrás, tendría que acercar el cursor a ese centro y se seleccionaría la de ahí atrás. De esta manera no cometeremos errores, como por ejemplo querer seleccionar esta cara y pulsando sobre ella pero no suficientemente cerca de su centro, seleccionar una que no nos interesa. Vuelvo a seleccionar las caras que me interesan y voy a extruir un poquito. Si nos ponemos de frente, vemos que esta sección es la que voy a modificar para intentar llegar a ese resultado. Lo primero que voy a hacer ahora es también añadir un poquito más de divisiones en la cara interna. Para ello vamos a usar la herramienta Bevel. Para usar la herramienta Bevel con las aristas tendremos que irnos al nivel de arista, seleccionar la arista que nos interesa y a continuación vamos a buscar la herramienta Bevel, que la podemos encontrar en el menú Mesh, Edges, Bevel, pero vemos que también aparece con el comando Control B. Una vez que esté seleccionado, moviendo el ratón, veo cómo subdivide en un número determinado de divisiones la arista que yo quería redondear. En primer lugar, tendremos que situarlo no llegando al centro del cuadrado que estamos redondeando, y si giramos antes de aceptar con botón izquierdo la rueda, podemos añadir divisiones o restarla. Aunque no nos equivoquemos, por ejemplo, si yo hago un bevel demasiado corto y le pongo una división y acepto, pero pienso que tengo que añadir más, puedo ir a esta sección de la barra de herramientas, donde aparecerán los parámetros de la última herramienta utilizada. De esta manera puedo ampliar el volumen del bevel. En este caso a mí me va a interesar no llegar al centro, quedarme, no llega ahí, un poquito más grande, y ponerle 4 divisiones. Vemos que como resultado de la modificación de la aplicación del bevel, inevitablemente se me ha modificado una geometría que a mí no me interesa modificar. De todas formas, eso ahí ahora mismo no nos estorba y lo vamos a dejar como está. A continuación vamos a modificar también por aquí para acercarnos a esa forma circular. Para ello voy a ponerme en una vista frontal y además en un sistema de perspectiva ortogonal. Aquí podemos ver perfectamente de frente la forma que yo quiero convertir en semicircular. A continuación voy a poner nivel de vértices, deselecciono. Con el marco de selección, esto es muy importante para asegurarme de que habré seleccionado tanto este como este vértices. Voy a ir moviendo vértices. Estos vértices me van a ayudar a representar esta parte curva de aquí. Cuando muevo este vértice vemos como movemos también la trasera del sillón. Este modelado no va a ser hiper preciso, por lo tanto esa pequeña modificación no nos estorba demasiado.
Para este tipo de modelado no vamos a buscar unas formas totalmente redondeadas, no vamos a añadir tanta geometría como para que no se distingan las formas, puesto que hay modificadores posteriores que nos van a permitir hacer eso sin tanto esfuerzo. Esto es aproximadamente lo que buscábamos. Como he dicho en otras ocasiones, siempre podemos rectificar más tarde. Por ejemplo, creo que es demasiado estrecho y esta sección demasiado larga. Pues vuelvo a una vista de frente. Puedo toda esta sección bajarla un poquito. Y volvemos a estirar. Si en algún caso necesito añadir algún vértice extra, por ejemplo, creo que aquí me haría falta uno, en este caso lo que podemos utilizar es la herramienta Subdivide, pero aplicada en este caso a aristas. Cuando seleccionemos una serie de aristas y apliquemos Subdivide, va a añadir una arista nueva que conecte todas ellas. De tal manera que cuando me coloque de frente y vuelva al modo de edición de vértices, tengo un vértice más con el que poder trabajar la forma. Porque me interesa suavizar un poquito la entrada de la curva, otra vez al perfil general del sillón. Ahora nos vamos a poner con el respaldo. Vamos a acercar esta forma tan cuadrada un poquito más a esta forma que aparece. Podemos intuir que el respaldo se inclina un poquito hacia atrás. Vamos a generar esa inclinación. Nos ponemos una vista lateral. Visto así, parece que el respaldo es excesivamente grueso, por lo que seleccionaremos todos estos vértices. Bueno, habrá que deseleccionar aquellos. A para seleccionar de otra vez. Y los voy a desplazar un poquito más hacia allá para tener un grosor aquí más acorde con lo que parece que haya ahí. También parece que esa inclinación no sabemos exactamente si afecta a toda la parte trasera del respaldo. Yo voy a asumir que llega más o menos hasta aquí o hasta aquí y vamos a irla generando. Hemos modificado la inclinación. Ahora vamos a intentar suavizar esta forma. La vamos a suavizar tan solo un poco, puesto que hay otros modificadores que nos permitirán aplicarle un suavizamiento general a toda la geometría. Para ello vamos a volver a utilizar la herramienta Bevel sobre las aristas. Voy a arista y voy a seleccionar el grupo de aristas que me interesa suavizar a continuación, que son esas. Utilizaremos control B para el bevel y moviendo el ratón haremos un bevel. No vamos a añadir divisiones, no nos interesa y no son necesarias. Volviéndome a poner en una vista lateral, voy al nivel de vértices y empiezo a mover vértices para acoplarlo a la forma que a mí me interesa.
Es normal que después de añadir con una serie de herramientas geometría nos aparezcan algunos errores o simplemente suciedades en la malla, como por ejemplo esa pareja de vértices demasiado juntos ahí, este plano que aparece por aquí, ese pequeño vértice que se nos ha ido de la línea, alguna inconveniencia como esta zona de ahí o esa de ahí, o aristas que no pintan nada como esa de ahí. Es importante que de vez en cuando vayamos limpiando esos errores y que no se vayan acumulando, porque pueden significar problemas en una edición posterior. Vamos a empezar a reparar algunos de estos errores. Lo primero que voy a hacer va a ser quitarme de en medio esta arista que no me ayuda para nada. Para ello iremos a Mesh, Delete, que podría surgir igual con la X, pero en lugar de borrar el borde, lo que nos ocasionaría un hueco en la malla, le diremos Dissolve, con lo que no se borra, sino que simplemente desaparece su visibilidad dentro del polígono, aunque sigue estando ahí. Volviendo a los vértices, lo que vamos a hacer ahora es eliminar algunos vértices. Esos vértices que están demasiado cerca unos de otros, la manera más fácil de eliminarlos es unirlos en uno solo, para lo que los seleccionaremos todos y nos iremos a Mesh, Vértices, Merge, que aparece también con Alt-M. Nos aparece un segundo menú en el que nos pregunta dónde quieren que situemos el vértice final. Le diremos que en el centro. El centro es el centro del lugar geométrico donde se encuentran todos. Ya está hecho. Aquí ocurre algo parecido. Pero en este caso, yo no, este vértice de aquí, no lo quiero mover del sitio y realmente lo que querría es juntar a este con este. Vamos a utilizar un merge del mismo tipo, pero utilizando otra opción. Seleccionaremos primero el que queremos mover y segundo aquel que no queremos mover del sitio, y con Alt-M vamos al menú de Merge que nos pregunta dónde quiero que esté el vértice final. En este caso le diremos At Last, porque queremos que se nos lleve el vértice inicial al lugar del último vértice seleccionado. Volveremos a hacer la misma operación para unir este a este. Ahora vamos a limpiar un poquito esta geometría. Previamente nos llevaremos este vértice a la línea donde nos interesa. Ahí. Y a continuación vamos a recolocar estas aristas donde mejor nos venga. Estas dos realmente nos sobran, con lo que las seleccionaremos. Arista. Y en vez de irnos por el menú, haremos X. Y en lugar de decir borrar, delete, edges, le diremos dissolve, como hemos visto antes. Y a continuación uniremos los vértices a otros vértices donde nos interesa más que estén. En este caso, limpiar la geometría no solo es quitar potenciales errores, sino dejarla de una manera tal que la visualización sea más coherente. Este anillo de aristas que tengo aquí, por ejemplo, podría adaptarse un poquito más a la geometría. Otra cosa que debemos hacer es eliminar una parte de la geometría que está oculta. Si eliminamos la actuación del mirror, vemos como en la parte interna, dentro de ese eje de separación, hay tres caras, que no deberían estar ahí, debería estar todo hueco, como aparece en esta zona. Eso ocurre porque hemos hecho un extrude de las caras de aquí, que generan una cara lateral. Para que veamos qué es lo que había pasado ahí, si extruyo una cara como esta, con la E, vemos cómo se genera una cara interna, que a nosotros no nos interesa. Nada tan sencillo como simplemente eliminarlas. X, no usaremos Dissolve esta vez, Faces. Volvemos a activar el mirror. Y ahora voy a corregir un poquito más otra vez las proporciones.